Hermana Lili, ¿nos puedes iniciar con una oración, por favor, amada hermana? Claro que sí, hermano. Gracias, hermano. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias porque una vez más permites que nos reunamos a través de este medio virtual, Señor, para estudiar tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que están conectadas y de aquellos que están por conectarse, Señor. Que seas tú, Señor, a través del Espíritu Santo, edificando sus mentes, Señor, con estas palabras, con estos estudios, para que sea de beneficio a sus vidas, de bendición y la puedan aplicar en su día a día, Padre amado. Te pedimos, Padre, que a través del Espíritu Santo nos ilumines nuestro entendimiento para que cada palabra y cada cosa que el hermano nos enseñe, Señor, venga de ti, sea de ti, Padre amado, para nosotros, según tu santa y perfecta voluntad. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú guiando cada momento del estudio, en el nombre poderoso de nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Amén. Amén. Listo, amados hermanos, pues vamos a dar comienzo. Si tienen sus discipulados digitales, pueden ir a la última página de la lección 7, la página 46. Si Dios nos los permite, vamos a dar un breve abordaje a los pactos que están en la Biblia y a tocar las dispensaciones también, que son bíblicas. Y solamente estudiando a profundidad esto, si el Señor nos los permite. Bienvenida hermana Carmen de Colombia. Dios te siga bendiciendo, hermana. Podemos ver lo que es bíblico, que se puede sostener bíblicamente, lo que no se puede sostener bíblicamente, se puede acomodar espiritual a lo espiritual conforme a la palabra de Dios. Somos cristianos, hermana. La palabra cristiano aparece en Hechos capítulo 11. Los primeros creyentes en Antioquía fueron llamados cristianos por primera vez, aunque se usaba como un nombre despectivo, de alguna manera burlándose porque nos perseguían en aquel entonces a la primera iglesia, ¿verdad? Los comienzos de la iglesia. También se nos conoce como los del camino. Ahora, Noé estuvo de acuerdo con Dios y confió en él, y Dios salvó a Noé del diluvio. Veíamos la conexión que tiene con el arrebatamiento, la joya profética de la iglesia, el próximo evento a suceder, el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7, amados hermanos. Y quiero pedirle a alguno de ustedes si lo puede encontrar y nos lo puede compartir. Los jueves tenemos estudio de escatología bíblica, hermana Carmen, y tocamos algunas partes del Apocalipsis. Vamos a Hebreos 11, versículo 7. Y si alguien nos los quiere compartir, adelante, amados hermanos. Y aquí lo tengo. Dice la palabra de Dios: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La verdadera justicia. Recordemos que hemos estudiado en lo que llevamos de esta lección, gracias a Dios, los dos tipos de justicia que hay. La verdadera, que es por medio de la fe en Jesucristo, y la falsa justicia, que es por medio de la obra meritoria humana, a través de obras, religiones, sistemas que proveen la salvación del hombre pecador a través de términos humanos y no según los términos de Dios. Por eso es muy importante también ver los pactos en la Biblia para darnos cuenta en qué consistió el plan de Dios desde antes de la creación, cómo esta gracia tan inmerecida ya estaba predestinada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dios tiene un atributo incomunicable, obviamente tiene muchos, pero el que quiero ahorita abordar, el de la omnisciencia. Él sabe todas las cosas antes de que sucedan. Él tiene un previo conocimiento del pasado, presente, futuro. Él ya sabía que al crear a Satanás, cuando todavía no era Satanás, era el lucero de la mañana, ese querubín protector que tenía un santuario, se iba a corromper a causa de la multitud de sus contrataciones, como nos los enseña Ezequiel 28 e Isaías 14. Inclusive él hizo tocar instrumentos de música cuando creó a este ser espiritual, a Satanás. Sí, amada hermana Lilia, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y si nos puedes compartir, amada hermana Lilia, desde el versículo 8 hasta el 10, porfa. Pero vamos a centrarnos en el 9, pero vamos a tener un poco el contexto, ¿verdad? Aquí se habla del llamamiento a ser un soldado de Jesucristo, ¿verdad? Un soldado de la gracia.
pero vamos a ver desde el versículo 8 hasta el versículo 10. No se oye, hermana. ¿Me escucha? Ahí está, ahora sí ya te escuchamos. Perdón. Ok. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Señor, bendiga su palabra. Amén. Aquí está la bendita gracia de Dios, el bendito Evangelio del Señor. Pero prestemos atención al versículo 9. El creyente tiene que conocer y darse cuenta de que esta salvación tan grande ya estaba predestinada desde antes de los tiempos de los siglos. Esto quiere decir el tiempo antes de que Génesis 1 y 1:1 se cumpliese. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de que Dios creara el tiempo, la materia, el espacio, la gracia de Dios ya existía. El plan de Dios para nuestra salvación siempre de parte de Dios estuvo basada en su gracia, en su regalo inmerecido, en su bondad inmerecida, no en lo que nosotros pudiéramos hacer, o en dejarnos más barata la salvación, o en poner una parte de la salvación de forma parcial y nosotros completarla de forma total. Eso es ridículo. Cuando Dios hace algo es suficiente y no hay nada que añadirle. Cuando Cristo, que es Dios mismo, viene en un cuerpo humano y es un sacrificio sustitutivo satisfactorio para pagar la totalidad de nuestros pecados, eso queda satisfecho, hace que el Padre quede satisfecho. Añadirle algo a esa obra salvífica de Jesucristo es pisotear al Hijo de Dios, es no creer que lo que Dios hizo en esa cruz tiene poder suficiente e inagotable por medio de la sangre de Jesús de salvar a todos los pecadores, descendientes de Adán obviamente, que se acercan con fe a Cristo, que creen en el poder de su resurrección. El Evangelio, recordarlo muy bien en cada lección es sumamente importante y predicarlo por si alguien que está escuchando aún no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Cuál es el Evangelio, hijo? Porque primeramente el Señor, porque así mismo así, que Cristo murió sacada conforme a las Escrituras, porque resucitará, resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4. Ese es el Evangelio. Si alguien nos predica una cosa diferente a la que dice Jesús en su palabra, y esto no viene de parte de Pablo, viene de parte del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios instruye a Pablo, en Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4, a nombrar la infraestructura del verdadero Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se le apareció a los discípulos, a más de 500 personas a la vez, y al último, como a un abortivo, se le apareció al apóstol Pablo. Este mismo Evangelio, Jesús se lo profetizaba constantemente a sus discípulos antes de ir a la cruz. En Lucas capítulo 9 podemos ver que Jesús les dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca por esta generación perversa, por los hombres principales, los fariseos, los sacerdotes, etc. Que sea crucificado, pero que al tercer día resucite. En el Evangelio de Juan, Jesús profetizó su Evangelio, su muerte y resurrección. Él dijo: destruid este templo, después de volcar las mesas de los cambistas y cumplir la profecía del celo de tu casa me consume. Porque esos corderos, esos palominos, que se supone que los israelitas de otras naciones, llegando a Jerusalén para ofrecer su sacrificio, representaba un tipo de Cristo. Y al no hacerlo como un acto de fe, sino como una simple obra religiosa, esto significaba que ya no estaban esperando al Mesías prometido, que se anunció de forma inicial, preliminar, si ustedes quieren, en el protoevangelio de Génesis 3, versículo 15. A Adán y a Eva se les anunció este evangelio. Dios le dijo a Adán, para darle la condena profética a la serpiente: pondré enemistad entre ti, le dijo al diablo, y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. El hijo de una virgen hirió al diablo en la cabeza cuando fue crucificado. Colosenses 2:15 dice: porque habiendo despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz.
Satanás es un enemigo vencido que es próximo a ser destruido. El creyente que está unido a Cristo fue plantado en la semejanza de su muerte para que ahora viva en la semejanza de su resurrección, porque estamos unidos a Cristo en los lugares celestiales. Entonces el viejo hombre ya fue crucificado, pero aún no somos libres de su presencia, pero sí libres de su dominio. Estamos próximos a abandonar esta morada terrenal y a recibir la redención de nuestros cuerpos a la final trompeta. Cuando nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se manifieste para arrebatar a su iglesia, entonces recibiremos el cuerpo que Él nos prometió en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo de la gloria suya. Ahora, continuando con nuestro estudio, antes de meternos en los pactos, vamos a concluir la lección que nos toca hoy porque es muy breve para poder abordar los pactos, hermanos. Miren, ya vimos que Noé por la fe fue salvado junto con su familia. 8 personas en total. Recuerden que en estudios anteriores en la numerología bíblica hemos mostrado que el 8 es el número de la nueva creación. Representa la certificación perfecta de Dios a los descendientes de Cristo, el sello del Espíritu Santo. Dios le dio esta señal a los patriarcas antes de Moisés como señal física de la señal espiritual que cumpliría la redención de nuestras almas, el sello del Espíritu Santo. Por eso Él le mandó que circuncidaran a sus varones a los 8 días de nacer, el 8º día. Cristo resucitó el 8º día, el domingo. Cuando Él resucitó, nosotros fuimos resucitados juntamente con Él a los que somos de la fe de Jesús, Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Romanos 4 hemos visto cómo el apóstol Pablo nos enseña que esta circuncisión hecha en la carne al pueblo judío era una señal del sello de la justicia que habría de venir cuando Cristo se manifestara, el cual ya se manifestó. La circuncisión hecha en la carne pues consiste en quitar del órgano reproductor del varón el prepucio. La circuncisión del espíritu consiste en cortar en la cruz. Este es un corte espiritual, no es un corte hecho en carne. Y echar de fuera de nosotros el hombre pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo? Por medio de la muerte de Jesús. La ley ya no queda vigente para el creyente porque morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, Romanos 7:4. Y la circuncisión del Espíritu, vamos a verla. El versículo que mejor nos explica la circuncisión del Espíritu lo encontramos en Colosenses 2, versículo 11 y 12. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Hermana María, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Te gustaría compartirnos este versículo, amada hermana? Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Buenas noches, mi hermano, bendiciones. Buenas noches. Un segundito, por favor. Claro que sí, hermano. Ahora sí. ¿Colosenses me dijo? Colosenses 2, versículo 11 y 12, porfa, hermano. Sí, señor. Con mucho gusto, mi hermanita. Qué pena. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, ¿cierto? Sí, adelante. ¿Ese es? Hermano. Ok, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Amén. Ese versículo, gracias hermana María, ese versículo con mucho gusto, es la mejor explicación de la circuncisión del Espíritu que podemos encontrar en la Biblia. El nuevo nacimiento ocurre cuando un descendiente de Adán reconoce su identidad pecaminosa espiritual adámica. No necesariamente tiene que saber de forma explícita que se llamaba Adán el primer hombre. Lo podemos saber por la predicación del Evangelio del apóstol Pablo en el Areópago, en Hechos 17, y cómo él predica el Evangelio a un grupo de personas que nunca ha oído del Dios de Israel, que nunca ha oído de quién es Adán. Y él les dice que Dios hizo de un solo hombre el linaje de toda la sangre de los demás hombres. Obviamente está hablando de Adán, pero él no se detiene a dar detalles sobre eso porque él va a empezar a predicar el Evangelio. Les empieza a hablar de la muerte y resurrección de Jesús, es cuando la mayoría de ellos empiezan a burlar, y les empieza a hablar también del día del juicio.
Acuérdense, Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí vemos la mejor explicación de la circuncisión del espíritu, la que Dios le dio a los patriarcas, hecha físicamente en el órgano reproductor del varón, era una figura física del sello de la justicia verdadera que habría de venir cuando Cristo, después de ascender al tercer cielo, enviara el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan capítulo 7, síganme con sus Biblias, amados hermanos. Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. Jesús en el día de la gran fiesta alzó su voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí. Y como dicen las Escrituras, de su interior haré brotar ríos de agua viva. Jesús decía esto acerca del Espíritu Santo que vendría a los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿No existía el Espíritu Santo? Claro, el Espíritu Santo es Dios, pero en forma de circuncisión, en la operatividad del nuevo nacimiento, nadie había sido engendrado con el Espíritu Santo hasta que Cristo resucitó de los muertos. Por eso cuando preguntan acerca de Juan el Bautista, Jesús dice que de los varones, de los profetas, de los varones nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, superior es que él. ¿Por qué dice eso? Porque Juan el Bautista, aunque fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre Elizabeth, no fue circuncidado con el Espíritu Santo. Es algo muy diferente. Y eso es muy importante cuando uno quiere profundizar en ciertas doctrinas de la Biblia, incluyendo, aunque no lo veamos en este momento, en la escatología. Porque cómo las almas de la tribulación van a ser salvos y qué participación va a tener el Espíritu Santo cuando la gracia acabe, la iglesia sea arrebatada, eso nos va a ayudar a entender no solamente eso, sino porque hay un grupo de sobrevivientes en Zacarías 14 que van a estar no reinando en el reino milenial con nosotros, con Cristo, con vara de hierro el Señor, sino que ellos van a estar en las otras naciones y que van a ser los que van a ser engañados por Satanás cuando sea desatado al terminar el reino milenial. Entonces eso responde muchas dudas y muchos versículos de difícil interpretación. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, mas no sellado con el Espíritu Santo. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es ser circuncidado, plantado en la muerte y resurrección de Jesús. Jesús mismo dice en Juan 7:39 que aún no había venido el Espíritu Santo porque aún no había sido glorificado el Hijo del Hombre. Entonces él habla del Espíritu de la promesa del Padre que enviaría a los que creyesen en él. Esto es muy importante, es un punto diferenciador para poder discernir otras doctrinas más complejas que conforme el Espíritu Santo nos va llevando a la profundidad de la palabra van a ser muy importantes tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ahí va otra. A mí me traía mucho problema ver eso cada vez que leía el Evangelio de Juan. Y oraba al Señor y le pedía sabiduría porque no entendía por qué antes de ascender al tercer cielo, por qué antes de decirles quedaos en Jerusalén porque seréis investidos de poder, os enviaré la promesa del Padre y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por qué antes de que eso sucediera, por qué Jesús les dice, sopla el Espíritu a sus discípulos para que entendieran lo que Él les estaba diciendo. Es diferente ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Por ejemplo, vemos a Jehová haciendo el soplo de vida al primer hombre creado del polvo de la tierra, Adán, y fue un alma viviente, mas no fue sellado, circuncidado con el Espíritu Santo. No nos debemos de confundir. Adán y Eva no estaban sellados con el Espíritu Santo. Podían relacionarse con Dios porque fueron creados perfectos, pero no sellados con el Espíritu Santo. De lo contrario, tendríamos muchos problemas con la soteriología, el estudio de la salvación desde el Antiguo Testamento, cuando pensamos nosotros y que tal vez nunca nos los habíamos preguntado. ¿Adán y Eva eran sellados por el Espíritu Santo? No. Y entonces, ¿por qué el rey David dice, no quites tu Santo Espíritu de mí? ¿En qué tiempo estaba el rey David? En el tiempo de la ley. ¿Ya había venido Cristo? Aún no había venido. Entonces, cuando el Espíritu Santo participaba con los santos del Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, no permanecía eternamente en ellos como lo hace en la dispensación de la gracia. En la dispensación de la ley venía el Espíritu Santo y se iba. Por eso el rey David dice, no quites tu Santo Espíritu de mí. Pero el apóstol Juan, en esta dispensación de la gracia, él dice que la unción del Santo permanece en nosotros. Y también Jesús mismo, nuestro gran Dios y Salvador, dice en Juan 14:16, os enviaré el Paracletos, el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ya no se va como en el Antiguo Testamento, se queda para siempre con nosotros. Por eso cuando un hijo de Dios, ¿verdad?, en el tiempo de la gracia en el que estamos actualmente, fallece su cuerpo,
Con toda seguridad podemos creer lo que dice 2 Corintios 5:8, estará ausente al cuerpo, pero está presente al Señor. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, adentro de la cárcel, habiendo sufrido peligros de espada, de naufragios, de apedreadas, afuera de Listra, etc. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseos de partir con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor, pero me es necesario quedar en la carne a causa de vosotros. Entonces ahí podemos ver con toda seguridad la diferencia abismal que hay entre un santo del Antiguo Testamento y un santo del Nuevo Testamento, de la dispensación de la gracia. Ya está sellado con el espíritu de la promesa. Esta promesa Dios la estableció con los patriarcas, haciendo la circuncisión física en el órgano reproductor masculino para recordarles continuamente a los israelitas que cuando viniera el Mesías prometido, Él sería el que haría la circuncisión verdadera, la del espíritu. Es decir, que la circuncisión física hecha en la carne era un cuadro físico de la verdad espiritual que Cristo cumplió al morir y resucitar para salvarnos. Como dice Romanos 4:25, Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en nuestro estudio, regresemos un poquito a lo de la lección anterior, al sobrino de Abraham, a Lot. Ahora Lot estuvo de acuerdo con Dios y confió en él, y Dios les liberó antes que Sodoma fuese destruida. Vamos a Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25. Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25. Y si alguien lo quiere compartir, amados hermanos, adelante. Hola. Adelante, hermano Alexander, por favor. Dice así, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego, de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Amén. Gracias, hermano Alexander. Una vez que Lot estuvo fuera de la ciudad, sano y salvo, que es una figura representativa en un relato real de la Biblia del arrebatamiento futuro para la iglesia, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, tal como había destruido el mundo con el diluvio en los tiempos de Noé. Ahora Él destruyó a estas personas malas, pero esta vez con fuego. Es muy curioso. Bienvenida, hermana Estela. Dios te siga bendiciendo, hermana. Es muy curioso ver, amados hermanos, que los atacantes de la Biblia, agnósticos, ateos, religiosos, panteístas y cada cosa rara que hay por ahí, primero te dicen, es que si Dios fuera bueno, ¿por qué no destruye a los malvados? Pero luego te dicen, es que si Dios fuera misericordioso, ¿por qué destruyó a Sodoma y a Gomorra? Es una tremenda contradicción, algo cuatrapeado que tienen en sus mentes, porque la realidad de las cosas es que el descendiente de Adán ama ser su propio falso Dios, ama las tinieblas y no se quiere acercar a la luz porque no quiere arrepentirse de algo que él ama hacer. Si él reconoce que Cristo murió por sus pecados, pues ¿por cuáles pecados? Para que te puedas arrepentir de algo, tienes que reconocer que eres pecador. Y si no crees que eres lo suficientemente malo como para ir al infierno, entonces es que no has creído en el Cristo crucificado de la Biblia que resucitó al tercer día. Porque sigues teniendo esperanza en ti mismo, en tus filosofías, empiezan ellos a maquinar ideologías, y si Dios fuera bueno, y por qué no tuvo misericordia y destruyó a Sodoma y a Gomorra, pero por qué no destruye a los malvados. Unas ideas que se contradicen a sí mismas. Y nosotros, cuando somos usados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, tenemos que tener cuidado de no pasar demasiado tiempo tratando de responder la morbosidad normal que tienen las personas y entender que ellos están muertos espiritualmente, así como lo estuvimos nosotros también por mucho tiempo. Pero también Dios quiere hacer resplandecer la luz del Evangelio en sus corazones. Entonces, en la paciencia de Cristo, ¿verdad?, con el fruto del Espíritu, abordar el tema de forma breve para que no piensen ellos que estamos tratando de eludir su pregunta. Mayormente estas preguntas van dirigidas para que no sigas, bienvenido hermano José, para que no sigas evangelizándoles, porque normalmente cuando alguien les ha hablado de Dios, no les ha predicado el evangelio bíblico. Entonces están acostumbradísimos a refutar cuando alguien les habla de Dios porque no usan la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura.
Y 2 Corintios 10, versículo 3 y 4, dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta con altivez contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Así que debemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Aquí no es un choque de intelectos o a ver quién tiene razón o voy a defender mi punto de vista. Aquí se trata de lo que Dios dice y de que el alma de ese hombre o de esa mujer, Cristo lo quiere salvar. Yo no voy a convencer a la persona, ustedes no van a convencer a la persona, el Espíritu Santo es quien convence de pecado, justicia y juicio. A nosotros solamente nos corresponde creer lo que dice, confiar en el Señor y dejar que el Espíritu Santo a través de nosotros exponga el Evangelio fielmente al alma de ese inconverso. Y orar por la persona, ¿verdad? Y muchas veces el Señor los rescata inmediatamente, pero otras muchas veces también pasa el tiempo. La semilla queda sembrada y de repente Dios hace que la persona sea quebrantada y resplandece la luz del Evangelio. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de esas cosas, pero nos vamos a dar cuenta cuando nos los encontremos en el cielo, ¿verdad? A veces sí, a veces pasan los años y te los encuentras o te marcan por teléfono y tú pensabas que esa persona se había ido enojada cuando escuchó el Evangelio, o que seguía siendo ateo, o que seguía siendo agnóstico, o que seguía siendo católico, o qué sé yo, ¿verdad? Testigos sin Jehová, etc. Ahora miren, aquí en el estudio dice, recordemos 2 de Pedro 2, versículo 6. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el 4, hermanos, para abordar rápidamente otro tema que a veces crea mucha confusión. Cuando yo leí por primera vez 1 de Pedro 3, yo pensaba que esos espíritus encarcelados eran las almas de los inconversos antes del diluvio. Pero cuando me topé con 2 de Pedro 2, versículo 4 al 6, ahí viene la identidad de esos espíritus encarcelados. No son humanos, son ángeles caídos. Vamos a ver 2 de Pedro capítulo 2, del 4 al 6. ¿Alguien lo quiere compartir? Yo, mi hermano, por favor. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Amén. El 6 también, hermana, por favor. Ok. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Amén. Gracias, hermana María. Amén. Me parece. Estos pasajes bíblicos, amados hermanos, nos revelan un montón de cosas. Primeramente, la identidad de esos espíritus encarcelados de 1 de Pedro 3. Ahora ya sabemos que no hay otra forma de salvación que no sea por medio de Cristo y que es imposible que un alma que abandona el cuerpo y muere sin Jesús tenga una segunda chance o haya algo como lo que inventa la religión tradicional llamado purgatorio. Es imposible eso, porque la identidad de estos espíritus encarcelados de 1 de Pedro 3, aquí en 2 de Pedro 2.4 se nos revela que son ángeles caídos. Los de Génesis capítulo 6, que se llegaron a las mujeres de los hombres, ¿verdad? Porque vieron que eran hermosas, los vigilantes. Pero también se nos revela que aparte del Sheol, del Hades, el preinfierno, si ustedes quieren, aparte del seno de Abraham, que ya no está activo, porque Cristo ya se llevó a las almas de los salvos del Antiguo Testamento al tercer cielo, Mateo 27:44, se abrieron los sepulcros de muchos y se le aparecieron después de la resurrección de Jesús. Se nos revela que también, aparte del abismo, que se describe en Apocalipsis 9, de donde salen las langostas demoníacas, ¿verdad?, correspondientes a los 21 juicios, hay otro lugar que en el griego es Tártaros, que son estas prisiones de oscuridad donde estos ángeles caídos están encarcelados. No todos ellos, pero muchos de ellos están ahí. Aún hay principados satánicos acá. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el libro del profeta Daniel, cuando se aparece una cristofanía y nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo manifestado en mensajero, junto con el ángel Gabriel y el arcángel Miguel, el Señor Jesús, preencarnado, es una teofanía, le dice primero el ángel Gabriel que el príncipe de Persia se le opuso por 21 días. Luego llegó Jesús con el arcángel Miguel
y vemos que el Señor le dice que después irá a pelear con el príncipe de Grecia. Y obviamente va respetando el orden de los imperios que vio el rey Nabucodonosor en el sueño que tuvo en Daniel capítulo 2. Y en Daniel capítulo 2 vemos que cada imperio tiene su principado satánico. Y por eso dice que después de pelear con el príncipe de Persia, va a ir con el príncipe de Grecia. Esos son ángeles caídos. Estos, si los vamos enumerando en su orden preciso, después viene el imperio medo-persa y luego el imperio romano. Y ahí tenemos los 4 ángeles que están en el río Éufrates, que van a ser desatados, ¿verdad? En el juicio de las trompetas. Es interesante eso, pues, en los últimos 3 ayes de las 7 trompetas del Apocalipsis. Ahora miren, nos revela un montón de cosas. Es decir, que el centro de la tierra tiene 4 compartimientos. Sheol o Hades, en el Antiguo Testamento el Hades se conoce como Sheol, en el Nuevo Testamento como Hades. Esa palabra en el griego es Gehenna, o también en el hebreo significa figuradamente de amplio espectro, un basurero de Beginón, donde los israelitas quemaban los cadáveres que morían indignamente, sepulcro, y Hades, lugar de tormento. Los atacantes del infierno, que no quieren creer en el infierno, aunque Jesús habla del infierno 66 veces en la Biblia, quieren atribuirle el significado en la raíz etimológica. Cuando es de amplio espectro, la palabra se puede utilizar conforme el contexto del capítulo solamente a sepulcro. Esa enseñanza viene de los testigos sin Jehová, que enseñan la aniquilación del alma, y los adventistas recopilaron esa falsa enseñanza y la tienen por verdadera, enseñando que cuando una persona muere su alma deja de existir, ignorando todas las evidencias bíblicas que hay de el destino de las almas después de abandonar el cuerpo. Una muy clara que es suficiente la encontramos en Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7. Ahí se ve las almas que están debajo del altar de Dios en el tercer cielo, que son los creyentes de la gran tribulación que fueron decapitados. Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7 se nos revela, si juntamos los 2 capítulos, quiénes son ellos, cómo murieron y por qué le dicen a Dios, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Y por qué Dios les dice que descansen un poco de tiempo más. Esa palabra que se usa para descanso es la misma que se da, durmieron en Cristo. Durmieron. No significa que están inconscientes ni que dejaron de existir, sino que es un periodo de descanso, pero están conscientes delante de Dios, no con un cuerpo, pero sí en espíritu y alma. Entonces eso es muy importante. Independientemente de eso, hay como 50 versículos que hablan de eso. No vamos a profundizar en eso ahora, pero vemos cuánto podemos aprender de 3 pasajes que estamos viendo, ¿verdad? Ahora dice aquí en nuestro estudio, Dios es fiel y nunca cambia. Todavía es el mismo hoy. Odia el pecado y nadie puede escaparse de su juicio. Aquí en el mundo, los niños, aún los adolescentes y aún los que ya estamos más grandes, ¿verdad? Pensamos que si alguien nos permite hacer todo lo que queramos, cuando queramos y como queramos, ese me ama. Pero eso no es amor. Dios no tiene ese tipo de amor. Ese amor que el mundo desde pequeño tiene ese mal entendimiento de ese atributo de Dios del amor, tiene un concepto equivocado del amor de Dios. Piensan ya aún de adultos, de grandes, que si no te dejan hacer lo que tú quieres, cuando tú quieres y como tú quieres, entonces esa persona no te ama. No. Una buena madre no dejaría que su hijo comiera todos los dulces que quiera. Se le van a picar las muelas. Es por su bien. Dios no es permisivo con el pecado. Él no tolera el pecado. Él es paciente. Es diferente. La paciencia y la tolerancia son 2 cosas diferentes. Él es 3 veces santo. Y las mejores obras de los hombres son trapos de inmundicia para Él. Isaías 64:6. Él no puede tolerar el pecado, pero Él es paciente, misericordioso y amoroso. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos, ¿verdad? Entonces no hay que confundirnos. Ahí mismo, precisamente, el apóstol Pedro dice, Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, un arrepentimiento bíblico, metanoia en el griego, es un cambio de dirección, es una vuelta en 180 grados. Y eso lo produce el Espíritu Santo cuando genera convicción de pecado en el oyente del Evangelio. Porque hay quienes piensan que el arrepentimiento es una obra que yo hago. O sea que Dios no me puede salvar si yo no contribuyo de mi parte. Tampoco es una añadidura a la falsa enseñanza de la predestinación, no la bíblica, porque la predestinación sí se enseña en la Biblia, y también la doctrina de la elección, pero con tintes calvinistas no se enseña eso en la Biblia. Dios no escoge a unos para irse al infierno y a otros para irse al cielo. Eso está mal. Eso contradice un montón de versículos de las Escrituras. Ahora miren, empezando por el Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? 1 Timoteo 2:4. Una vez
un anciano de una congregación, lo digo con mucha tristeza, hermanos, me dijo: Martín, ¿pero para qué vamos a predicar el evangelio si ya están elegidos por Dios? Vean el daño que hace una doctrina explicada con opiniones humanas. Es impresionante que alguien te diga eso. Ese tipo de enseñanzas adormecen a la iglesia. La iglesia debe ser formada a la imagen de Cristo, y cuando esto realmente sucede, va acompañada del evangelismo. Es un fruto del Espíritu. Lo encontramos, acuérdense, hemos estudiado los 3 tipos de fruto en la Biblia, ¿se acuerdan? El primero y más importante es el de la santificación, ser formados a la imagen de Cristo. Romanos 6:22. Mas siendo libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El segundo fruto, que es la vida de Cristo fluyendo en y a través de nosotros, está en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y el tercer fruto precisamente es el evangelismo. Lo encontramos en Romanos 16, versículo 5. El primer fruto del evangelismo en Acaya, Asia Menor. Un hermano, un nacido de nuevo llamado Epeneto. El primer fruto de Acaya, del evangelismo, de los nacidos de nuevo. El evangelio es el conducto que el Espíritu Santo usa para hacer nacer de nuevo a los perdidos. ¿Cómo que ya están elegidos y para qué predicarles el evangelio? ¿De dónde se sacan eso? Eso es algo tremendo, hermanos. Entonces, claro que la iglesia debe de predicar el evangelio, eso ni siquiera se debería de poner en duda. Ahora, debe hacerse bíblicamente, en el Espíritu, ¿verdad? No reemplazar el evangelismo bíblico que Jesús mismo nos enseña con técnicas de evangelismo moderno, porque pensamos que como los pecadores ahora ya son más modernos, ahora necesitamos atraerlos con nuevas técnicas y nuevos métodos. No. Vamos aquí a nuestro estudio, hermano. Dice: Dios es el mismo, nunca cambia. Hebreos 13:8. Mardoqueo, aquí sentadito. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene el atributo incomunicable de la inmutabilidad. Él nunca cambia, Él siempre es el mismo. Santiago 1:17 nos dice también: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces, provienen del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Él es inmutable. Por eso la gracia de Dios ya existía desde antes de los tiempos de los siglos, porque Él siempre, antes de crear el universo, ya tenía contemplado salvar a los descendientes de Adán por medio de Jesucristo. Ahora miremos aquí en nuestro estudio, vamos a Génesis capítulo 19, versículo 26. Y aquí la mujer de Lot representa, es un cuadro físico en el Antiguo Testamento de un falso creyente en la iglesia, de un falso convertido, de alguien que dice ser cristiano pero nunca nació de nuevo, o de la apostasía también. La apostasía no es alguien que fue salvo y dejó de ser salvo, eso no sé, he escuchado un poco de dónde se lo inventaron, pero no paso mucho tiempo perdiendo ver cómo tratan de sostenerlo. La apostasía es alguien que tuvo la fe disponible pero nunca la recibió. Es alguien que fue convencido de pecado por el Espíritu Santo, pero resistió al Espíritu Santo, como los oyentes del Evangelio de nuestro hermano Esteban en Hechos 7. Nunca nació de nuevo. Nunca fue trigo. No es que dejó de ser trigo y se convirtió en cizaña. Es que nunca nació de nuevo, nunca fue salvo. Miren lo que dice. ¿Quién lo quiere compartir, amados hermanos? Amén. Adelante. Buenas noches, hermano Martín. Bendiciones. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, amada hermana. Adelante, hermano. Gracias. Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Amén. Gracias, hermana. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan que los dos testigos, los dos ángeles? Miren, y aquí va un cuadro de la justicia perfecta de Dios. Dios es tan justo que no puede ser ni siquiera injusto con los pecadores. Dios ya sabía la maldad que había en Sodoma y Gomorra, ya sabía la desviación antinatural, ya sabía que cuando enviara 2 de sus ángeles, aún después de dejarlos ciegos, seguirían buscando la entrada de la puerta para seguir teniendo el deseo de tener relaciones sexuales con los ángeles. Pero Él es justo y no puede ser injusto ni siquiera con los pecadores. Así que Él cumple de acuerdo a su propio edicto, precepto, estatuto y ley, y manda 2 testigos. Él ya sabía, pero Él manda 2 testigos. Ya quedó certificado ahora por medio de 2 testigos la tremenda maldad que hay en Sodoma y Gomorra. Ahora Dios hace descender fuego del cielo, pero primero libra al justo Lot con sus hijas.
Y los dos testigos, los ángeles, les dijeron, no miren atrás. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Miró atrás. La hermana Estela nos acaba de compartir el pasaje bíblico. Los falsos conversos van a la iglesia, dan diezmos, ofrendas, cantan alabanzas, se sienten muy religiosos, pueden llevar corbatas si tú quieres, pueden enseñar hasta en la escuela dominical o en un púlpito, pero siempre están mirando al mundo. Su vida no está escondida en Cristo con Dios porque aún no le pertenecen a Cristo. No han creído que la muerte de Jesús pagó la totalidad de sus pecados, pasados, presentes y futuros. Siguen teniendo esperanza adentro de ellos que Dios va a considerar su falsa bondad y los va a dejar entrar al cielo, como que si lo que ellos pudieran hacer fuera superior a lo que Cristo logró en la cruz a favor de nosotros. Eso es algo tremendo, eso es pisotear al Hijo de Dios. Esa es precisamente la advertencia de la apostasía que aparece en Hebreos 10, versículo 26 al 29. Porque el que peca voluntariamente después de haber oído el evangelio de la verdad. ¿Cuál es el evangelio de la verdad? El conocimiento de la verdad. Pues que Cristo murió por tus pecados, porque tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos, somos incapaces de hacerlo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y entonces tú sustituiste a ese Jesús de la Biblia por tus propias capacidades, obras, méritos humanos, filosofías, pensando que la salvación o el evangelio era como que si arrojaras una monedita al aire, pues por si las dudas voy a decir que creo en Jesús. No, Dios puede ver el corazón. Nadie puede burlar al Señor. Él sabe cuando una persona verdaderamente se arrepiente y viene a los pies de Cristo. No podemos burlar al Señor. Él sabe cuando una persona no está sellada con el Espíritu Santo, pues si Él mismo es quien lo manda. Es la presencia de Él mismo viviendo en un nacido de nuevo. No se puede engañar a Dios. Entonces dice, porque los que pecan voluntariamente después de haber oído el conocimiento de la verdad, ya no queda más salvación para ellos, sino una expectación de hervor con fuego que ha de consumir a los adversarios. Cristo no va a volver a morir en la cruz por segunda vez. Eso los que siguen falsos cristos hoy en día no lo tienen claro, se dejaron engañar, ¿verdad? Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de ellos, por cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas por cuanto vive, para Dios vive. Y esos falsos cristos se mueren, siguen saliendo, siguen muriendo, siguen saliendo, siguen muriendo, se siguen enfermando, se siguen haciendo viejos, porque son falsos cristos. Mujeres que dicen que son Cristo, en China hay una, en Estados Unidos hay otra, en Perú hay otro tipo también que dice que es Cristo. En China hay otro que dice que es el segundo vencedor, que Cristo fue el vencedor en su primera venida, pero que ahora Él es el nuevo vencedor. Una serie de herejías destructoras, falsos cristos. Cristo mismo ya lo había dicho, el verdadero, ¿verdad? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en Mateo 24, que vendrían falsos cristos, que habría guerras, rumores de guerras, que se levantaría nación contra nación, habría pestes, enfermedades, terremotos en diferentes lugares de la tierra, hambres. Todo eso de forma intermitente cada vez es menos intermitente, cada vez se va cumpliendo más rápido. Cada vez las guerras son más prontas, ya no tardan tanto. Ahora las pestes ya se vuelven mundiales, como el coronavirus, ya no es como la peste bubónica que solamente fue en Europa hace 150 años. Ahora el coronavirus fue en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, nunca se había visto eso. Ahora miren, aquí en nuestro estudio dice, cuando los ángeles se llevaron a Lot, su esposa y sus 2 hijas fuera de Sodoma, ellos le dijeron que no vieran hacia atrás. Acuérdense lo que el Señor Jesús dijo. Todo, el que pone su mano en el arado, no vuelve atrás. Eso lo dijo cuando un hombre dijo. Eso lo dijo cuando un discípulo le dijo a Jesús, Señor, deja que entierre a mi padre y después te seguiré. Y Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Es muy probable que el padre de este falso discípulo, que quería ir a enterrar a su padre, aún no había muerto, sino que estaba en su lecho de muerte el padre. Y él estaba pidiendo a Jesús que se esperara hasta que por fin se muriera para que ya pudiera seguirlo. Y acuérdense, cuando realmente alguien nace de nuevo, Cristo se convierte en la perla preciosa. No hay nada más hermoso, nada más valioso que Jesús. Por eso Jesús dice en Mateo 10 y en Lucas 14, ¿verdad? El que ama más a padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no aborrece a padre, madre, hermana, hermano, esposo, esposa, hijo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
Cuando alguien nace de nuevo y es regenerado, el Espíritu Santo entra a vivir en ese creyente. Somos parte de la iglesia, comprados con la sangre de Jesús. Ya no vivimos para nosotros mismos, tenemos una nueva identidad espiritual unida a Cristo en los lugares celestiales, y por más que aún tengamos una carne pecaminosa morando en nuestros miembros, ya no es el Señor el yo, ahora Cristo es el verdadero Señor, y nuestra nueva identidad espiritual es incompatible con estar mirando atrás, con poner a algo por encima de Jesús. Aunque caemos, y pareciera a veces que así fuera, en realidad es imposible que esto suceda en un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios va a amar a Jesús sobre todas las cosas, no porque se esfuerce por hacerlo, sino porque tiene un corazón circuncidado. Hace rato hablábamos de la circuncisión del Espíritu. Esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. En el pacto de la ley estaba profetizado la circuncisión del pacto del Mesías prometido. ¿En qué parte de la Biblia está? Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Jehová dice, en aquel día circuncidaré vuestros corazones para que améis a Jehová con todo el corazón y con toda el alma. Es por eso que un nacido de nuevo tiene un nuevo corazón ya no de piedra, sino de carne, y ahora el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5, y el creyente ama a Jesús sobre todas las cosas, no se necesita esforzar por hacerlo, ya tiene un corazón circuncidado que como parte de su nueva identidad espiritual unida a Cristo, ama a Dios con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. El creyente no tiene que proponerse hacerlo, es parte de su nueva naturaleza que fue impartida por la inmerecida gracia de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pero ¿qué hizo la mujer de Lot? Miró hacia atrás. He aquí todas son hechas nuevas. Mardoqueo dice aquí en nuestro estudio, pero la esposa de Lot lo hizo, miró atrás. Dios sabía lo que había en su corazón. Ella era como Caín, no confió en Dios y amaba los caminos pecaminosos de las personas de Sodoma. A ella le gustaba vivir ahí en ese lugar, y era un lugar terrible para vivir. Fue por eso que Dios la convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué una estatua de sal? Porque el pecado endurece nuestros corazones. Esa se quedó con su corazón de piedra, era lo que físicamente representaba ese cuadro de la esposa de Lot. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Esta es la segunda advertencia de la carta a los Hebreos, de hecho. Tiene 5 advertencias la carta a los Hebreos y esta es la segunda. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. ¿Y por qué no entiendo la Biblia? Porque no hay fe. Por la fe entendemos cómo fue constituido el universo, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. La fe da entendimiento, la fe da acceso a la gracia. Romanos 5:2. Por Jesucristo, por quien también por la fe tenemos entrada a esta gracia. Vean, la fe es el poder habilitador para el creyente. Ahora, era necesario nombrar esto, porque si lo que más le agrada a Dios es que le creamos, es la fe, ¿qué creen ustedes que sea lo que más le desagrada a Dios? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que más le desagrada a Dios? Si lo que más le agrada a Dios es que le creamos, la fe. ¿Lo que más le desagrada qué es? Que no le creamos. Amén, hermana. Exactamente. Y estamos a punto de leerlo. Y esta advertencia es para creyentes en Hebreos 3, versículo 12 y 13. ¿Alguien lo quiere compartir? Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Es vida eterna, no temporal. Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero esto no implica que venga una disciplina severa de parte de Dios cuando caminamos en la carne por un tiempo prolongado. Si un hijo nuestro no entiende y camina de forma desviada continuamente, ¿qué hacemos? Lo disciplinamos. Lo corregimos. Lo corregimos, exactamente. Los que no son creyentes obviamente dicen cada cosa antibíblica, ¿verdad? Déjalo ser, son niños, ya va a entender. Y crecen, y ahora ya son marihuanos, drogadictos, y crecen más, y ya después los tienen que ir a ver a las cárceles. Entonces, obviamente eso no funciona. Proverbios 22:14 dice, no rehuses corregir al niño. Ahí si ven en el hebreo original, no es muchacho de adolescente, es niño, un infante pues. Con vara lo corregirás. La vara no lo matará.
y puede librar del Sheol su alma. Desde pequeño, si tú corriges a un adolescente, ese ya te va a regresar el varazo. Ahora, la palabra en hebreo para vara es todavía más fuerte, es látigo. Imagínense eso, está más fuerte todavía, ¿verdad? Ahora, no significa que debemos de golpear a los niños y destruirlos, no. Solamente hasta que se humillen. Primero, hablarle. Hijo, lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios. A Dios no le gusta que le estés pegando a los otros niños. No, pero es que me pegó el primero. Aún así. No, pero es que el otro. Ya le dijimos una vez, lo vuelve a hacer. Escondemos los juguetes. Si es un adolescente, quítale el celular. Eso es peor que esconderle los juguetes a un niño. Y si lo vuelve a hacer, ya hay que usar la vara de corrección. No te apresures a destruir al muchacho. No es para destruirlo, no es hasta que se canse el brazo, es hasta que se humille. Pero es desde que es un infante, porque cuando ya es un adolescente ya ni les duele. Es desde que son adolescentes, niños, perdón, ya de adolescentes ya no les duele. Ya hasta regresan el golpe. En el pacto de la ley, si un hijo golpeaba a su padre o a su madre y lo deshonraba, tenía que morir apedreado, exactamente. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿verdad? No podemos hacer eso. Ahorita estamos bajo la gracia, pero podemos tomar los principios bíblicos, traducidos a la gracia, y en la gracia nos enseña en Efesios 6 que no seamos ásperos con los muchachos, que no nos apresuremos a destruirlos, que no exasperéis a vuestros hijos. Dice aquí en nuestro estudio, Hebreos 3, 12, 13, ya no los leyó la hermana. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo que más le desagrada al Señor es que no le creamos. Lo que más le agrada al Señor es que le creamos. Vamos a Hebreos 10, versículo 38. Recordemos, ¿cómo vivirá el justo? El que es declarado justo, libre de culpa por los méritos de Cristo en su muerte y resurrección, ha quedado justificado, tiene la paz con Dios por medio del sacrificio sustitutivo satisfactorio de Cristo. Entonces, ¿cómo debe de vivir un justo? No alguien que es bueno y que se lo ganó, alguien que reconoció que es pecador, pero que su pecado le fue imputado a la persona de Cristo, y la justicia perfecta de Cristo le fue transferida porque Cristo resucitó de los muertos, y ahora el Padre nos mira en Cristo, aceptos en el amado. Entonces, ¿cómo debe de vivir el justo? Vamos a verlo. Por fe. Adelante, hermano. Amén. Exactamente, por fe vivirá. Así es la forma, el poder habilitador para la vida cristiana. ¿Alguien quiere compartir Hebreos 10:38? Amén. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Ven, hijo. Gracias, hermana. No le agrada a Dios, lo que más le desagrada es que no le creamos. Lo que más le agrada es que le creamos. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo hizo muchas parábolas de la fe, del crecimiento. Si vuestra fe fuera como el tamaño de un grano de mostaza, las hortalizas de mostaza en Israel son más grandes que las del resto del mundo, pueden alcanzar los 4 metros. No es un árbol como tal, es una planta que pareciera un árbol. Entonces el Señor dice que cuando Él deposita su fe en un creyente, comienza siendo un bebé espiritual. Pero en la medida que nos consideramos muertos al pecado y a la ley mediante el cuerpo de Cristo, el crecimiento espiritual empieza a interactuar en nuestras vidas, empieza a ver más de Cristo y menos de nosotros mismos. Y entonces dice que si le dijeras a esta montaña, quítate, se quitaría. En Zacarías, capítulo 12, si no mal recuerdo, capítulo 12, dice que Él haría el camino de los justos como planas llanuras. Nuestro pecado es como una montaña gigantesca. Cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, fue una montaña que se arrojó al mar. Miqueas capítulo 7, Jehová dice que arrojará nuestros pecados a lo más profundo del mar y que nunca se acordará de ellos. Está hablando en parábolas el Señor. Claro que Él puede hacer que una montaña se arranque y se arroje al mar. De hecho, lo va a hacer en los juicios del Apocalipsis. Van a caer montes gigantescos al mar. Pero Él está hablando en parábolas ahí. Se está refiriendo tanto a que el pecado va a ser arrojado a lo más profundo del mar, y que en Isaías está profetizado que en esa senda de justicia, de la gracia, por más torpe que fuera una persona, no caerá, porque está sellado con el Espíritu Santo, pues. Entonces puede ser que el camino sea un valle de sombra de muerte, como dice el rey David en el Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jesús, estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero espérate tantito, ¿por qué dices eso si estabas en un valle de sombra de muerte? Porque cuando uno tiene la justicia perfecta del Hijo de Dios atribuida gratuitamente por la fe, el Espíritu Santo vive en nosotros, no importa por la senda tenebrosa en la que andemos o el valle de sombra de muerte. El Señor prometió que estaría todos los días con nosotros hasta el fin, e inclusive que nos guiaría más allá de la muerte. Salmo 48:14, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ahora, regresando aquí a nuestro estudio, hermanos, hemos terminado la lección 7. Ahora, ya casi terminamos. Tengan un poquito de paciencia. Esto es muy importante, lo que falta. Es breve, pero es muy importante. Vamos a ver de forma resumida los pactos que hay. ¿Se acuerdan que hemos hablado del pacto adánico? En las dispensaciones vemos que hay una economía, un tiempo establecido por Dios, una cronología que Dios estableció para hacer un pacto con cada mayordomo de cada dispensación. Tenemos la dispensación de la inocencia. El mayordomo es Adán, termina en fracaso. Tenemos la dispensación de la conciencia. El mayordomo es Noé y después se emborracha y su hijo ve su desnudez. Tenemos la dispensación del gobierno y Nimrod el cazador hizo la torre de Babel y Dios tuvo que bajar a confundir sus idiomas. Tenemos la dispensación de la promesa con el padre de la fe, Abraham, que antes de que su fe fuera perfeccionada tuvo muchas caídas, ¿verdad? Le mintió a Faraón, le dijo que era su hermana Sara, no tenía que hacer nada en Egipto, Dios le prometió que en Canaán siempre le sustentaría, se llegó a Agar, la sierva, etc. Luego tenemos la dispensación de la ley con Moisés, y no le enterró bien los pies al egipcio, y en Números capítulo 20 golpeó la roca 2 veces. En cada dispensación, cuando el hombre es el mayordomo, termina en fracaso. Pero tenemos luego la sexta dispensación, donde el mayordomo del tiempo establecido es Dios mismo, Jesucristo, y empieza en victoria y termina en victoria y sigue en victoria. Por eso Jesús dice: yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el nombre de Dios, que los judíos más ortodoxos en el Antiguo Testamento no se atrevían a decir. Yud-Hei, Pat-Hei, el gran yo soy. Y se hizo una traducción Jehová, ¿verdad? Que es el gran yo soy. Entonces Él está diciendo que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es, el que era y el que ha de venir. Es la primera palabra del alfabeto griego porque es el que inició toda la creación, pero también es el omega porque es la última palabra del alfabeto griego porque es el que pondrá fin a todas las cosas. Es impresionante ver eso. Entonces, hermanos, vamos a ver los pactos. El pacto adánico, Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podéis comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirán. ¿Cómo termina? Adán rompe el pacto, no le cree a Dios, le cree al diablo y come. Y come de esta manera, ¿verdad? Bien. Vamos a ver el pacto eterno. El pacto eterno lo acabamos de ver, hermanos, en 2 de Timoteo 1:9, pero vamos a verlo otra vez y vamos a usar otros pasajes para establecerlo bien. El plan de Dios, desde antes de los comienzos de los siglos, no consistió en saber o ver cómo el hombre pecador se podría salvar a sí mismo. ¿O será que Satanás no va a caer? ¿O sí va a caer? ¿Será que lo creo? ¿Será que no lo creo? Dios no crea nada de lo que no pueda tener el control. Él ya sabía que iba a caer. Los incrédulos, cuando oyen estas cosas que decimos nosotros, ellos no lo creen. Dicen: pues no hubiera sido más fácil que simplemente no lo hubiera creado y ya. No, porque Jesús cuenta en Mateo 13 la parábola del tesoro escondido, y él vio un tesoro que nadie más vio más que él. Y él es el hombre que vende todo lo que tiene y compra aquel campo, que son las almas de los creyentes que están en el mundo, con su propia sangre, y siendo rico se hace pobre para enriquecernos con su pobreza. Y ahora somos su especial tesoro, profetizado en Éxodo 19:4 y en Malaquías 3:17. Ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, miremos el pacto eterno. Vamos otra vez a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y recuerden, la gracia de Dios ya existía desde antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Hermana Estela, ¿nos lo puedes compartir, amada hermana, por favor? Amén.
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Hay otro Amén. estudio bíblico que trata de las 33 cosas que sucedieron cuando nosotros recibimos el pacto eterno. No vamos a ver eso ahorita porque eso es larguísimo. Pero algunos de ustedes a lo mejor ya están familiarizados con ese estudio, por eso lo comento. Ahora miren, vamos a ver también este pacto eterno en Hebreos 13, versículo 20. Antes de que existiera Satanás, antes de que existiera el primer ser espiritual creado por Dios, ya estaba la gracia, ya estaba el pacto eterno. ¿Quién lo quiere compartir, amados hermanos? Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahí está, amén. Gracias, hermana Estela. Pacto Amén. eterno. Nada de que la ley ya existía en la eternidad, ni que 8 cuartos. Esos son inventos religiosos, porque un grupo de hermanos legalistas que quieren obligar a cierto grupo de personas a guardar el sábado tratan de imponer a través de inventos, inyectando pensamientos humanos a textos bíblicos. El sello de la perfección se nombraba en el Antiguo Testamento como el Shabbat, pero el verdadero sello de la perfección es el Espíritu Santo. Jesucristo es el Señor del sábado. Él no trabajó en ese día, descansó de toda su obra porque Él tenía reservado ese día para hacer la obra final. Él hizo todos sus milagros en Shabbat, demostrando y autentificando con sus credenciales mesiánicas que Él es la promesa misma de salvación hecha carne, el verbo del Padre hecho carne, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro gran Dios. Entonces, el pacto eterno, esta salvación, siempre Dios la tenía destinada para nosotros por gracia, no por obras. Vamos a ver ahora, hermanos, el pacto redentor antes del inicio de los tiempos, ¿verdad? Ya vimos también segunda de Timoteo 1:9. Vamos a ver el pacto adámico. Vamos a Génesis 3, versículo 14 al 19. Ya tenemos el pacto eterno. Ese debe ser una base muy importante, porque teniendo en cuenta el pacto eterno, ya tiene mucho más sentido Génesis 3:15, el protoevangelio. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a ver a Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Entonces podemos ver cada pacto en cada dispensación, ¿verdad? Ahora, esto no se debe de confundir con algo llamado la teología pactual. Esa es otra cosa, hermanos. El problema con eso es que no divide bien las economías y las mayordomías de Dios, y por eso hay hermanos hoy en día que mezclan la ley con la gracia. No sé si se dieron cuenta, hace rato alguien puso en los comentarios, el amigo Sitku, oren por él si pueden para que el Señor lo rescate. Es un amigo que entra de repente a los estudios, pero él decía, no, pues si el hijo deshonra a sus padres debe morir apedreado, dice Deuteronomio. O sea, eso está en la ley, no en la gracia. En la gracia no puedes agarrar a pedradas a tu hijo. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Hermana Cris, hermana Lilia, ¿les gustaría compartirlo? Hermano, ¿cuál? Buenas noches. Buenas noches, hermana. Es Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Ya, un momentico. Ahí vamos a ver el pacto adámico. Ya vimos el pacto eterno. ¿Cuál es? Sí. Génesis 3, ¿qué, hermano? Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Ah, bueno, 14 al 19. Tengo aquí una secretaria. ¿Es posible que ella lo lea? Ah, claro que sí, hermana, adelante. La chiquitita que tiene 6 años, ¿dice? A ver, fuerte. Adelante. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste maldita, serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, estate e irá en la cabeza, y tú le herirás en el
cañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita sea. Será Será la tierra será la tierra por tu causa. causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y el polvo volverás. Amén. Al polvo volverás. Ya está. Baja la voz. Eso. Muy bien. Gracias, nena. Muy bien. Gracias, Me hermana. llamo Emily. Sí, Emily, gracias. Gracias, Emily. Tengo 6 años. Oh, 6 años. Mardoqueo tiene 5, mira, casi igual. Muy bien, Emily. Dios te siga bendiciendo. Ahí está. Bueno, chao. Sí, hermanita. Ahí está el pacto adámico. Adán violó el pacto de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La dispensación de la inocencia termina en fracaso porque Adán violó el pacto de Dios. ¿Dios ya lo sabía? Claro que ya lo sabía, porque tenemos el pacto eterno que va antes de todos los demás pactos, antes de todas las dispensaciones. El plan de Dios consistía en que su gracia salvífica en Cristo Jesús ya estaba predestinada desde antes de los siglos de los tiempos, de acuerdo a lo que dice 2 de Timoteo 1:9, y el apóstol Pedro inclusive dice lo mismo que dice en Apocalipsis 13:8, que Jesucristo es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ahí está el pacto eterno también, lo vimos en Hebreos 13:20. Voy a estar mencionando el pacto eterno en cada pacto para que tengamos la base, la premisa de los pactos y no nos confundamos. Ay, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera comido, alguien más lo hubiera comido? Satanás era un querubín perfecto y cayó. Adán era un hombre perfecto en un paraíso perfecto, con una mujer perfecta, y cayó. Es imposible para el hombre salvarse, hermanos. Ahora vamos a ver el pacto con Noé, o el pacto noénico. Vamos a Génesis capítulo 8, versículo 20. Y luego Génesis 9:6. Génesis 8, versículo 20. Adelante, hermana Lilia, por favor. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Amén. Gracias, hermana Lilia. ¿Puedes leer el 9:6 también, porfa, hermana? Sí, hermano. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Amén. Gracias, hermana Lilia. Aquí vemos el pacto con Noé. Obviamente en Génesis 9 vemos el arco iris, ¿verdad? Donde Dios promete no destruir al mundo de nuevo con un diluvio, pero lo va a destruir con fuego, pero ya no con un diluvio. Ahora, el pacto con Noé, el pacto que preservó la vida humana, y el pacto del gobierno humano en la dispensación del gobierno, ¿verdad? Y también termina en fracaso. Ahora, noten algo importante. En Génesis 8:20, el pasaje que nos compartió la hermana Lilia, Noé hace un altar y ofrece un animal limpio a Dios. Ahí está el evangelio escondido. Es totalmente cristocéntrico ese pasaje. Recuerden que Adán y Eva salen con la esperanza de salvación del protoevangelio de Génesis 3:15. Y ellos cuentan esta promesa de salvación a sus hijos, a Caín y a Abel. Caín no lo cree y Abel sí lo cree. Y se siguió transmitiendo el mensaje, pues los hombres vivían muchísimo tiempo. Adán vivió 930 años, Matusalén, que es precisamente cuando muere que viene el juicio a la tierra del diluvio, 969 años. Entonces Noé creía en el evangelio por venir. Él veía venir al Mesías en el futuro.
Nosotros lo vemos venir en el pasado, hemos creído. Por eso el apóstol Pedro dice de Jesucristo, al cual amáis sin haberle visto. Ahora miren, vamos a ver el pacto abrahámico. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pacto abrahámico. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y ahí está la dispensación de la promesa, obviamente, ¿verdad? ¿Alguien lo quiere compartir? Lo tengo. Adelante, hermana Lilia, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Gracias, hermana ¿Okay? Lilia. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿verdad? Dice el versículo 3. Vean cómo cada pacto trae escondido el evangelio, que es parte de la premisa de los pactos, el pacto eterno. Esa parte de la promesa tripartita. Primero, que Dios daría un hijo a un hombre con su mujer estériles, viejos. Ni el mejor ginecólogo obstetra puede hacer algo así. Eso solamente lo puede hacer Dios. Él trabaja con los imposibles. Tienen un hijo. La segunda parte de la promesa tripartita. De ese hijo haré una gran nación, más numerosa que las estrellas del cielo, tan numeroso como el polvo que está a la orilla del mar. Y la parte final, que nos alcanzan los gentiles por medio de la fe en Cristo. En tu nombre serán benditas todas las naciones de la tierra. Vean cómo cada pacto, aunque el mayordomo de dicha dispensación que operaban termina en fracaso, violando el pacto, ¿verdad? Aquí en el caso de la promesa, específicamente hablando, vemos muy claramente el evangelio escondido. Para nosotros no está tan escondido, porque por la gracia de Dios tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y podemos ver de forma cristocéntrica dónde está el Señor escondido en las dispensaciones y en los pactos. Ahora, vamos ahí mismo en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 17. Permítanme leerlo, amados hermanos. Y Jehová dijo a Abraham, todavía no era Abraham, padre de multitudes, era Abraham sin H, padre enaltecido. Después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Esta es la prueba bíblica de que el territorio donde está Israel es de ellos. Dios se los dio. Dios no se los dio a los palestinos, Dios se lo dio a Israel. Así que los que son invasores no son los judíos. Vean lo que dice. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Vamos ahí mismo en Génesis al capítulo 15, versículo 1 al 7, hermanos. Génesis 15, versículo 1 al 7. Voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, pero no se dejen distraer por nada. Esto es muy importante, hermanos. El pacto eterno es la premisa de todos los pactos. Génesis 15, versículo 1 al 7. Adelante, hermana Estela. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará esto, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino.
Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Amén. Gracias, Hasta, hermana Esther. Hasta ahí. amén. Ahí podemos ver nuevamente, ¿verdad? Ese famoso versículo que tanto nos gusta: creyó Abraham y su fe le fue contada por justicia. También aparece en Romanos capítulo 4. Ahora miremos, está ahí el evangelio escondido en el versículo 8 y 9. Esperemos que puedan verlo. Ahí está un sacrificio sustitutivo, pero en este caso todavía no es satisfactorio. Es una figura del Mesías venidero, pero todavía no es un sacrificio satisfactorio, porque solamente el Padre tiene complacencia en su amado Hijo. Y solamente el sacrificio de Cristo en la cruz satisface la justicia en su totalidad. Vamos ahí mismo en el libro de Génesis, al capítulo 17, del versículo 1 al 8. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán por heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Gracias, amada hermana. Ahí está. Dios le cambia el nombre, ¿verdad? Ya es Padre de multitudes, ya no es Padre enaltecido. Amén. Ahí lo vemos confirmado, el pacto de la promesa, la dispensación de la promesa, obviamente también, respecto a la bendición, la simiente, la promesa y hasta el territorio. Hasta el territorio, ¿verdad? Vamos a ver el pacto mosaico, Éxodo 20, versículo... Miren, no vamos a leerlo todo porque sería muy tardado, pero ahí vemos también en la dispensación de la ley los 10 mandamientos, obviamente, en Éxodo 20, ¿verdad? Por el tiempo no vamos a leerlo todo. Creo que estamos bastante familiarizados con este capítulo. Si no de forma personal, lo puede leer cada uno, amados hermanos. En Éxodo 20, pues vemos el pacto mosaico, ¿verdad? Los 10 mandamientos también. Es el pacto legal dado exclusivamente a Israel, leyes que gobiernan todos los aspectos de la vida. Sabemos que de estos 10 mandamientos destilan 613 ramificaciones que sobreabundan en cada uno de los puntos del decálogo. Gálatas 3:10 dice: maldito todo aquel que se pusiera bajo la ley, porque la ley dice: maldito será el que no cumpliere estas cosas, vivirá por ellas. Y la ley no es de fe. Entonces, en Deuteronomio 27, en Levítico 18, versículo 5, vemos que Jehová empieza a hacer diversas ramificaciones de los 10 mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento de Éxodo 20, el séptimo: no cometerás adulterio. Él lo expande en muchos puntos para que no quede laguna alguna para que los israelitas maquillaran su pecado. No es como la ley de los hombres, que el abogado se entremete por una fisura y hay una laguna y hace algo ahí para abogar por alguien malvado que es culpable de forma ilícita, ¿verdad? Aquí no es lo mismo con Dios. Él dice: no cometerás adulterio, no te allegarás ni a tu prima, ni a tu hermanastra, ni a la mujer de tu padre, ni a un animal. O sea, lo extiende en muchos puntos. Por eso, cuando los legalistas dicen que los 613 mandamientos, que el código civil y que el código moral, y tratan de subdividirlo, no quieren reconocer que destilan de los 10 mandamientos, porque la única intención que tienen es denigrar la gracia de Dios y poner a la iglesia bajo el yugo de esclavitud de la ley, cuando la ley es para el viejo hombre, no para el nuevo hombre. Para el nuevo hombre es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, conociendo las dispensaciones, los pactos, podemos trazar con precisión las economías, las mayordomías y los tiempos establecidos por Dios. Podemos ver cómo termina en fracaso. ¿Se acuerdan qué hizo el pueblo de Israel cuando bajó por primera vez Moisés con los 10 mandamientos? ¿Qué le dijeron a Aarón que les hiciera? Un becerro de oro. Ahí vemos cómo termina en fracaso, ¿verdad? Pero viene Cristo y cumple el pacto eterno, que es la premisa de todos los pactos, y Él triunfa en todos los sentidos, en todos los aspectos, nos da las 5 victorias. Pero antes de pasar a ese punto, vamos a ver algo que se conoce como el pacto palestino. Algunos preguntaban esto hace poco.
Está en Deuteronomio 30. En Deuteronomio 30, cuando dice que podrán escoger entre la vida y entre la muerte, está hablando del Evangelio, está hablando de Cristo mismo. Eso se repite en Romanos 10. No está muy lejos de ti, ni está muy lejos de tu corazón para que digas, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién resucitará de los muertos? Porque Cristo fue el pan que descendió del cielo y fue quien resucitó de los muertos, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 10. Nada más que dar por separado esto, sin tener la premisa del pacto eterno, no es muy conveniente, hermanos, porque se desvía de la gracia de Dios, porque no se tiene la base bíblica del pacto eterno, ni del pacto adánico. Entonces eso podría confundir inclusive a los hermanos en vez de edificarlos. Se tiene que ver primero de forma resumida y ya después se puede profundizar en cada uno de ellos, pero siempre teniendo presente que la gracia de Dios ya existía desde antes de los tiempos de los siglos. Adelante, hermanos, el que lo quiera compartir, Deuteronomio 30, versículo 1 al 10. Hola. Dice, Adelante, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte de él mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos, y le harás alrededor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante de él, el velo que está junto al arca del testimonio, delante del propositorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Hermano, Deuteronomio 30, versículo 1 al 10. Amén. Me equivoqué de libro. Estaba leyendo era Éxodo. Sí, pero está bien, hermano, porque fíjate que todo eso que comentaste son sombras, figuras físicas. Y miren, eso de ofrecer fuego extraño es exactamente lo que hacen hoy las religiones hoy en día. Ellos ofrecen un fuego extraño para su salvación. No creen en el sacrificio de Cristo, ofrecen los suyos propios, y eso no lo acepta Dios. Gracias, hermano Alexander. ¿Pueden compartir Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 10? Bueno, si gusta se lo leo, ya lo encontré. Adelante, hermano, por favor. Dice, condiciones para la restauración y la bendición. ¿Estamos bien ahí? Amén. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrás misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios.
aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas de ahí debajo de cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y te tomará y hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y podrás por obras todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Gracias, hermano Alexander. Miren cuidadosamente, amados hermanos. Aquí está escondido el pacto eterno, el evangelio mismo de Jesucristo. También está haciendo un destacamiento de la ley, de las bendiciones y de las maldiciones, ¿verdad? Ahorita bajo la gracia, Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De forma personal, si quieren ustedes después pueden leer Romanos 10 completo, donde dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, y que no está demasiado lejos de ti para que digas quién bajará del cielo o quién subirá del abismo, ¿verdad? Y vean aquí en Deuteronomio 30 lo que dice el versículo 11. Y este era el gran mandamiento de Jehová para los israelitas, que creyeran en el Mesías prometido, que cuando estas cosas se cumplieran, el mandamiento era que lo creyeran. Pero ¿qué hicieron los principales fariseos y sacerdotes? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Vean lo que dice el versículo 11 y 12. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, porque ellos no tenían que hacer nada. ¿Cuál es la obra de Dios para que la pongamos en práctica? Juan 6:28, Juan 6:29, Jesús dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 40, esta es la voluntad de mi Padre, que creáis que el que me ve y cree en mí tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ven lo que dice aquí: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Cristo bajó y subió después de resucitar, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Cristo cumplió la ley a nuestro favor. Ni está del otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar? ¿Quién caminó en el mar? ¿Quién reprendió el viento y el mar? ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y esta es la palabra de fe que predicamos, ¿verdad? Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, esto es algo muy precioso, hermanos, pero vamos a seguir avanzando porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo. Pero el pacto palestino, en resumen, ¿verdad? Aunque ahí abordamos el pacto eterno escondido, el evangelio también. El pacto que regula la posesión y el disfrute de la tierra de Canaán por parte de Israel, el territorio, ¿verdad? Ahora vamos a ver el pacto davídico. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 4 al 17. También está en el Salmo 89 y las misericordias firmes a la casa de David en Isaías 55. Pero vamos a tomar dos porciones bíblicas nada más, pero hay muchas más. El pacto davídico destila directamente del pacto abrámico de la promesa y se desenlaza de forma finalizada cuando Jesucristo dijo: consumado es, el hijo de David, ¿verdad? Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 7, versículo 4 al 17. Hermana Lilia o hermana Estela, lo pueden compartir, por favor. 2 de Samuel, capítulo 7, del 4 al 17.
Amén. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Gracias, amada hermana Estela. Amén. ¿Cuánto se puede aprender del pacto davídico, verdad? No vamos a profundizar, pero aquí en algunos versículos se está hablando de Salomón y en otros se está hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es obvio, ¿verdad? Pero vean, amén. No quitaré mi misericordia como la quité, la aparté de Saúl. Saúl representaba la ley, David representa la gracia venidera, pero que ya existía desde antes de los tiempos de los siglos, la premisa de todos los pactos, el pacto eterno. De hecho ahí se menciona, ¿verdad? En el versículo 16, y tu trono será estable eternamente. Jesucristo reina con vara de hierro en el reino milenial. Vemos aquí muchos cumplimientos parciales, faltan totales. Vean cómo al estudiar esto nos damos cuenta que Dios no ha terminado con Israel. Él va a continuar. Obviamente ya nos hizo una casa espiritual a nosotros, ¿verdad? Primeramente a los judíos y también a los griegos. Somos templo del Espíritu Santo. Pero hay un tiempo especial todavía para ellos. De hecho en Oseas capítulo 2 es más que evidente. Yo no sé qué pasa con aquellos hermanos que dicen que Israel ya no va a ser salvo. No sé qué harán cuando pasan por el libro del profeta Oseas, sobre todo en el capítulo 2. Pero bueno, sigamos aquí con el tema de los pactos de las escrituras, hermanos. Ya vimos el pacto davídico. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 17. Y vamos a ver del versículo 4 al 15, perdón. Del 4 al 15. Recalcamos nuevamente, hermanos, el pacto davídico también está en Isaías 55, en Salmos 89. Ahorita nada más estamos tomando dos porciones de las escrituras por el tiempo. Ese es un pacto en el que sí vale la pena redundar en el estudio. No en el pacto palestino, sino en este. Adelante. Primera de Crónicas 17. Primera de Crónicas, hermana Lilia, 17 del 4 al 17. Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová. Hermana. ¿Cómo dice? Del 4 al 15, perdón. Ok. Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová. Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen
a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de sitio? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado de todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, y los hijos de iniquidad le consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. No quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así es Jonatán para mí. Amén. Gracias, hermana Lilia. Obviamente, en el libro de Hechos, hermanos, vemos al apóstol Pedro hablando que la casa restaurada de David es la iglesia, ¿verdad? Pero falta un cumplimiento final para Israel, como podemos ver. Ahora, ahí vemos el pacto davídico, tomamos 2 porciones de las escrituras, hay muchas más, ¿verdad? También se conoce como el pacto del reino que regula el gobierno temporal y eterno de la posteridad de David. Y ahora vamos al nuevo pacto que se conecta con el pacto eterno, que es la premisa de todos los pactos, ¿verdad? Y que concluye el propósito de todos estos pactos también, de todas las dispensaciones. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Del 31 al 33. Permítanme leerlo, aquí lo tengo, amados hermanos. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, o sea, no el de la ley, porque ellos invalidaron mi pacto. Acuérdense, violan el pacto los mayordomos en las dispensaciones, ¿verdad? Excepto Cristo, porque Él se conecta con el pacto eterno. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ahí está la conversión a Cristo, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 28. Evangelio de Mateo 26, 28. ¿Quién lo quiere compartir, amados hermanos? Amén, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Amén. Esto es demasiado maravilloso, hermanos, y uno se puede llegar a apasionar tanto y no termina uno. O sea, puedes ver en el Salmo 48, versículo 8, que está escrito en el libro del Mesías. Y en Hebreos 8, 6 en adelante, Hebreos 10, versículo 5 en adelante, como estaba escrito en el rollo de mí. Y ahí vemos el nuevo pacto también. Vamos a Marcos 14, 24. Marcos 14, 24. Y acuérdense lo que Jesús dijo en Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La sangre del nuevo pacto, Hebreos 10, 19. Él nos abrió un camino vivo y nuevo a través de su sangre, quitando el velo. Es su cuerpo, ¿verdad? En su cuerpo quitó todos nuestros pecados. Vamos a ver Marcos capítulo 14. ¿Quién lo quiere compartir? 14, 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. Amén. Vamos a Lucas 20, 22.
Obviamente esto tiene que estar en los 4 evangelios porque es sumamente importante. Esto es una doctrina esencial, hermanos. Entra en el rubro de las 7 doctrinas esenciales de Efesios 4, del 4 al 7, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Señor, ¿verdad? Principalmente en la de una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. Lucas 20, 22, hermano. Lucas 22, 20, perdón, me equivoqué. Lucas Ajá. 22, 20, perdón, hermana. Está bien. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Y obviamente en Juan 6 podemos ver en todo su esplendor, ¿verdad? El Evangelio de Juan tiene un 92% de exclusividad contra los otros 3 evangelios. El que menos tiene exclusividad es el Evangelio de Marcos. Solamente un 7% de su contenido no aparece en los otros 3 evangelios. Pero en Juan 6 se habla con mucha precisión del significado que tiene la sangre y el cuerpo de Jesús. No es como la religión tradicional enseña que es a través de una galleta, ¿verdad? En algo llamado Eucaristía. Esos son entendimientos ajenos a la Biblia. Pero vamos ahora a Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12. Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12. Y recuerden, en el Salmo 40, versículo 8, profetizado 980 años aproximadamente antes de que Cristo se hiciera hombre, ya estaba esto. Vean lo que dice, y esto lo podemos concatenar con el Salmo 48, lo podemos leer después. Ahorita por el tiempo, pues nada más vamos a ver Hebreos 8, del 8 al 12. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Aunque en Deuteronomio 30 vemos el pacto palestino del territorio de Israel y todo eso, es totalmente opacado con el pacto eterno que está escondido ahí también, que es la premisa de todos los pactos. Y aquí toma pasajes de Deuteronomio capítulo 30 y del Salmo 40. Es impresionante esto, amados hermanos. Y miren el versículo 13 lo que termina diciendo, ¿verdad? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, ¿cuál es el pacto que estableció Dios con los israelitas al sacarlos de Egipto? El monte de Sinaí, los 10 mandamientos. ¿Y qué dice aquí en Hebreos 9? Hace referencia a ese pasaje de Deuteronomio 30, no como el pacto que hice con sus padres, ¿verdad? El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esto no le gusta a los pastores adventistas, pero aquí está en la Biblia. Por eso Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Estamos bajo un nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿verdad? El pacto de la bendición milenaria para Israel, fundamentado en la muerte de Cristo, también con una aplicación futura para Israel. Acuérdense que tiene cumplimientos a escala, ¿verdad? Primero vino a los judíos, pero solamente un pequeño remanente, no de forma nacional, recibieron a su Mesías. Ahora nosotros los gentiles, vemos ahí en Hechos capítulo 10 con Pedro predicando a Cornelio y a su familia, que eran gentiles, y posteriormente vemos una multitud de gentiles que reciben a Cristo también, el Señor los rescata. Hermanos, hemos terminado la lección de hoy, gracias a Dios, ya vimos el resumen de los pactos de las Escrituras, espero que sea de gran bendición para cada uno. Es muy importante esto, hermanos, es indispensable ver cómo trazar con precisión y dividir correctamente las Escrituras, las economías, las mayordomías, por eso son importantes las dispensaciones. Dense cuenta que sí hablamos algunos puntos escatológicos, pero muy leves, casi no tocamos escatología, porque realmente las dispensaciones y los pactos, su propósito principal no es enseñarnos escatología, no es el estudio final de los tiempos, aunque también nos ayuda un poco, pero ese no es el punto principal, sino a dividir y trazar correctamente las Escrituras y no mezclar la ley con la gracia.
Esa es la importancia principal. No te puedes saltar la cruz de Cristo y decir que como ahora tus hijos te deshonraron, los vas a matar a pedradas. No estamos bajo la ley. O sea, imagínense con los falsos profetas que hay hoy en día. Ya estaría lleno los panteones, los cementerios de falsos profetas, ¿verdad? Deuteronomio 18. Pero gracias a Dios estamos bajo la gracia. Hermanos, pues hemos terminado. No sé si alguien quiere comentar algo antes de cerrar en oración. Pues, si todo está bien, amados hermanos, piensen un momento en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo después de resucitar de los muertos. Y cómo se le apareció a 2 de sus discípulos en el camino a Emaús y les predicó el Evangelio. Todavía no existía el Nuevo Testamento, usando el libro de la ley, los salmos y los profetas. Es bien interesante esto, amados hermanos. Vamos a terminar con una oración. Hermano Alexander o hermana Cris, ¿nos pueden cerrar en una oración, por favor? Amén, hermano, amén. Amén. Bueno, Padre Santo, te damos gracias, Padre excelentísimo, Señor. Gracias por esta predicación, Señor, que te pedimos, papito, que cada vez que podamos discernir más los tiempos que estamos viviendo, que aumentes el discernimiento, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. Señor, que no estemos más dormidos, porque a veces parece que eso esté pasando en nosotros, ese adormecimiento. Señor, quítalo de nosotros, ayúdanos a estar cada vez así como el Espíritu Santo, sí, que nos avive cada día de conocer y saber que los tiempos están cercanos de tu venida, Señor, que no nos halle el Señor durmiendo, sino cada día, Señor, que estemos agarrándonos de tu palabra y estar despiertos siempre, todos los días, Señor, velando en todo tiempo, porque tu venida está muy cerca, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, también a ser de testimonio. Somos esa nube de testigos, Señor, que también la gente también espera ver de nosotros, Señor, a través de nuestro testimonio, Señor, que ellos crean en el Evangelio, ¿sí? A través del testimonio también. Tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra también en nuestra familia, Señor. Clamamos por la familia, Señor. Clamamos por la ciudad, el país, las naciones, Señor, los gobiernos, Señor. Tengas misericordia, Señor. Clamamos también por el pueblo, tu pueblo Israel, Señor. Que sean vencidos los enemigos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén y amén. Amén. Listo, amados hermanos. Un gusto estar con ustedes. Y si Dios nos presta la vida y no ha venido antes por nosotros, ojalá que sí. Nos vemos el día jueves, primeramente Dios, a las 6 hora de México para el estudio de la escatología bíblica. Nos vemos, amados hermanos, hermana Day, hermana Cris, hermano Mikey, hermana Estela, hermana Lilia, hermano Alexander. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con cada uno. Amén, hermano, gracias. Dios los bendiga.